a escuchar bien. Si alguien puede ingresar a Twitch y decirme si no se oye estática horrible, me haría un enorme favor. Unicua. Aquí está, miren. Sí, Isaac. Isaac ya nos dijo. Y dice Carol que es una hormiga. No, pues dice, según Armando, dice que es unicua, que es entonces es solo uno, es uno, único en el mundo. Es que también, sí, también vi que era una especie de hormiga, pero pues, no sé. ¿Quién sabe? Unicua. No me deja dormir en la noche por pensarte en eso. ¿Vas a seguir pensando en eso eternamente? En Yuniqua. En Unicua. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Quién sabe? Animal mitológico, único en el mundo. Solo hay uno. Y solo ese quedará. Bueno, aquí estaba entonces el último programa que teníamos, ¿no? Entonces, ya de los espacios de color. Tenemos entonces aquí nuestro RGB. Viendo hacia la cámara. Escala de grises. En todos aparece el pollo. Este le voy a poner también único. Este es el CIE 1931, o sea, hace como en las películas antiguas de los 50. HSV. Sigo grabando entonces aquí en Twitch y sigo transmitiendo en Twitch, pero por alguna extraña razón se desconectó el Discord. Ay, Dios santo. Bueno, ¿sí me escuchan? Hola, hola, hola. ¿Se escucha? ¿Sí me oyen de vuelta aquí en Discord? Hola. No los escucho. Muy bien, que va a empezar a tener otra vez problemas Discord como siempre. Hola, hola, ¿sí me escuchan? Este, Hay dificultades aquí técnicas en esta parte. Espero que se esté escuchando bien en Twitch. Eh, si alguno anda por aquí en Twitch, por favor ponga algo en el chat, ¿no? Porfa. Y estamos cambiando entonces a por eso tiene esa cara. A lo mejor algo así similar al monito al que usa Jaime. ¿Va? Entonces espero que esta cosa quede que, bueno, tenemos aquí los diferentes espacios de color con los que estábamos trabajando, ¿no? ¿Quién sabe, amigos, qué pasó con ese yo? ¿Qué procede? Hola, hola. Hola, hola, ¿sí me escuchan? Pásense a Twitch. Ya, profe, ahí lo escuchamos chido. Bueno, Sí, bueno, prof. ¿sí me escuchan? Hola, hola. Sí, prof, ya se escucha. Ahí lo Ah, escucho. ¿quién sabe qué pasó con Discord? No, ¿a ustedes no se les cerró? No, prof. No, A mí sí, me sacó, Te sacó, qué raro. pero pensé que era mi conexión. No, yo también pensé que era mi conexión. ¿Quién sabe?
Va de nuez. En Twitch, ahí estaba. Ahí está Carol. No, ya vi que escribiste en el Twitch. No, está bien. De todas maneras estoy transmitiendo en los dos como siempre, por cualquier cosa, y se queda grabado, aunque porfa si pudieran alguno checar de que se escuche bien el audio, porque ese sí, el Discord sí más o menos tengo control de cómo funciona esta onda del audio, pero en Twitch no. Y ya pasó, entonces le digo eso de la vez pasada, de la clase pasada, de donde estábamos viendo estas cosas y se empezó a oír ruido. Entonces no sé. Bueno, pues entonces, ya les coloqué eso. Les pongo entonces, están todos estos espacios de color que revisamos, ¿no? RGB es el con el que ustedes pueden mostrar la información de manera más sencilla y que no haya ningún problema, ¿no? Escala de grises, con eso nosotros podemos hacer operaciones a las matrices. Ya está chillando el pollo. Eso oye muy raro, ¿no? Abrimos entonces sobre el espacio de colores en gris. Nosotros podemos hacer operaciones más rápidas sobre la matriz que representa entonces a la imagen. Después tenemos el CIE 1931. Puede ser utilizado entonces. Sí, lo puedo mover. Ay, me choca cuando hace eso esta cosa. Déjenme ver, entonces es RGB, espacio en grises. En 1931, el CIE 1931. XYZ trabaja bastante bien si tienen ustedes calibrada su cámara para poder entonces encontrar la temperatura a la cual se localiza algún cuerpo que esté muy caliente, sobre todo por encima de los 500-600 grados Celsius, ¿no? Más o menos, inclusive, bueno, estoy hablando ya de valores también por arriba de esa misma cantidad en Kelvin, ¿no? En los grados absolutos. Bueno, un poquito más arriba, unos 800. ¿Sas? ¿Dónde está Discord? Ahí está. Vale, entonces para eso podría funcionar. El HSV, se dieron cuenta entonces que con esto pueden ustedes ya encontrar colores más específicos, porque en ya nada más nos estamos guiando sobre la saturación, ¿no? Esto ya se ve bien Andy Warhol. Entonces checamos ahí saturación de, el matiz, el matiz entonces de las imágenes que nosotros le estamos tomando imagen, valga la super rebusnancia de lo que acabo de decir. Entonces estamos considerando ahí el color de cada una de esas imágenes y también podemos revisar entonces cuál sería su valor o la intensidad de la luminosidad a la que está llegando le está llegando o más bien que está reflejando la imagen que nosotros estamos tomando con la cámara y que estamos capturando entonces esa intensidad. ¿Va? Por otro lado, entonces tendríamos el lab, de acá, el que está de este lado. Entonces que funciona también para diferenciar entre diferentes matices de color. Lo mismo va a suceder entonces con el YSR-CB, ¿no? La cantidad, y diferenciaría bien la cantidad de rojo y la cantidad de azul que va a tener entonces una imagen. Estos dos también permiten, por ejemplo, tener un mayor control entonces con la intensidad de la iluminación. Y por otro lado el YSR-CB, de aquí, una de las capas que sería entonces la de la luminosidad, ahí me equivoqué, sería C mayúscula RCB, la de la luminosidad que sería la capa Y, va a ser exactamente la misma que la escala de grises. Entonces estos dos son muy similares, nada más la única diferencia es que estamos colocando entonces aquí la diferencia entre la tonalidad roja y la tonalidad azul. Se dan cuenta entonces, por ejemplo, estos dos últimos es lo que más o menos vería un perro, ¿no? Que tiene nada más esos conos para diferenciar entre diferentes colores. Desafortunadamente no hay nada como el calamar mantis, ¿no? Como para ver como el calamar mantis, porque necesitaríamos entonces una cámara
con unos sensores mucho más locos. Quizá a lo mejor el HSV es lo que como alcancen a ver ese tipo de animales, ¿no? Que tienen un montón de conos. También las mariposas tienen varios conos. Creo que ellas tienen 5 diferentes conos para observar los colores. Entonces esto es lo que ustedes pueden manejar para esta onda. ¿Estás? Y ahora ya no me quita, ya no me sale. Sí, es con Q, ¿no? Entonces, y ya estuvimos revisando cómo trabajar con la cámara. ¿Cómo entonces les ha ido con esa parte? ¿Hay alguna duda con esto todavía? ¿Está ya todo bien claro como una Coca-Cola? Café, tengo una duda. ¿Qué pasó? No sé si va por ahí la cosa, pero, o sea, dependiendo el tipo de relación de color que utilicemos, es decir, ya sea HSV, LAB o Cualquiera de cualquiera de estos, ¿no? esos, Ujú. eso afecta en la memoria. O sea, por ejemplo, el HSV como que es como el que mejor funciona, ¿no? O bueno, el que tiene un mejor mm, rango de color, ¿es algo así? Ajá, con el que puedes tú mejor, a lo mejor lo que te refieres con el que puedes segmentar mejor utilizando Ah, colores, ¿no? ajá. Pero Ajá, de que... entonces, el hecho de trabajar con ese rango de color resulta más pesado para el programa. Para el programa, no, por supuesto que no. En Ah, todos, ok. excepto en la escala de grises, todos van a tener 3 capas de color. O sea, Muy están bien. compuestas por, ¿cómo se llama? 3 matrices. Ujú. En el CIE 1931, una es X, la otra Y y la otra Z, ¿no? En el HSV va a ser, una capa es el matiz, el otro la saturación y el otro el valor. O sea, qué tanto color tenemos, qué tanta intensidad de luz y qué color tenemos. Entonces, por eso que si nosotros atacamos esta capa, que es lo que hicimos la otra vez con esto, con el Green Range, el bajo amarillo y el alto amarillo, utilizando entonces esta cosilla de aquí. Estamos utilizando entonces estas capas, estos valores de capa, entre 0 y 20. 50 y 255 cada uno para la saturación y el valor, ¿no? Entonces siguen siendo 3 colores. Si ustedes también quieren, por ejemplo, ver el A, ahí van a tener entonces esas 3 capas, que uno es de la luminosidad y el otro es de, si bien recuerdo, es de amarillo, no es cierto, de rojo a azul y el otro de verde a amarillo. Sí, es de verde a amarillo, ¿va? Esas 3 capas, una, ¿no? Y en el caso del YSRCB, entonces una capa es la de la escala de grises, o sea, es la intensidad de luminosidad. La otra va a ser qué tanto tonos de rojo tenemos y la otra va a ser qué tantos tonos de azul tenemos. Así es como se observan. Profe, ¿cualquier matriz se va a manejar en valores de bytes? Siempre. En este caso, Vale. para que ustedes puedan mostrar entonces esta información, siempre se va a tratar entonces de bytes sin signo. O sea, hace 8 bits sin signo. Entre 0 y 255. Todos tienen esos valores. La única diferencia que, por ejemplo, hicimos aquí para hacer la conversión, que les decía, bueno, entonces vamos a hacer la regla de 3, porque este hue, el matiz, se maneja entre 0 y 360 por el problema ese que se trata de una representación de un cono truncado. Bueno, más bien, no, cono truncado está medio loco eso, ¿no? Más bien, sí, va a ser un cono, no es truncado, va a ser un cono. Y la base, ahí es en donde entonces se encuentran los matices de color. Pero ustedes pueden hacer entonces lo mismo con todas las... se puede hacer entonces esto. A ver, vamos a poner esto. Esta onda con cualquiera entonces de estos espacios de color. Nada más es saber qué es lo que estamos buscando, ¿no? Finalmente entonces esta es nuestra máscara que estamos nosotros intentando, o que estamos obteniendo los colores, y este sería nuestro resultado. Pero para que nosotros lo podamos observar más fácil,
lo regresamos entonces al espacio de color RGB. ¿Sale? Entonces al regresarlo al espacio de color RGB, pues ya lo podemos observar mejor nosotros, ¿no? No tenemos tanto problema. A lo mejor si queremos trabajar nada más y que sea más sencillo el trabajo, así de la pregunta que hacías, Carol, pues finalmente la forma más sencilla de trabajar es esta, el HSV. Perdón, la máscara. Porque se va a tratar entonces ya no de bytes, como nos dijo Imanol, ¿no? Acá el velador, sino esta va a tratarse entonces de bits nada más. O sea, todo lo que está en negro 0 y todo lo que está en blanco es un 1. Entonces, pues ahí el procesamiento es más rápido. Entonces ya tenemos ahí al pollo. ¿Sale? ¿Tienen alguna otra pregunta? Y bueno. Vamos bien, bro. Ay. Ahora resulta. Oh, bueno, nos dice que sí, bueno, y ya cuando le contestamos, ya nos dice de cosas. Pues sí, así somos. Les tocará dar clase. No, ¿cuál? Sale. No se enoje, bro. No se enoje, bro. No sea así. Sale. Ok. Vamos a ver entonces. Ya tenemos toda esta parte. Ya nada más. De manera artificial a la imagen. Ok. Canal alfa de transparencia. Bueno, vamos a ver esta otra parte. Y vamos a revisar. Y ahora sí lo que quería ver. Por ejemplo, Carol, desde el inicio de los tiempos. Esta onda ya creo que ya se la subí, ¿verdad? Este programita. No lo sé. De todas maneras, mejor lo voy a poner todo en comentario. Entonces vamos a hacer esto exactamente lo mismo. Pero ahora nada más quiero esto. Va. Sale. Va a ser entonces exactamente el mismo programa que tenemos. Órale. ¿Por qué se me movió? Aquí está. Vamos a tener entonces este mismo programa. A lo mejor esta parte de los umbrales no lo necesitamos, pero todo lo vamos a poner después de crear el objeto de captura de la cámara. Ponemos un while true. Esta onda de aquí, ya esto es de cajón. Y si red, o sea, si se está recuperando entonces una fotografía, entonces obtenemos la imagen y la convertimos también en escala de grises por si las dudas, ¿no? Ponemos que ocurrió algún error mortal y ponemos que la salida es mediante la tecla Q, con esto que pusimos acá, ¿no? Y finalmente recuerden poner que se libere la captura de datos con la memoria y se destruyan todas las ventanas. ¿Sale? ¿Dejamos el kernel y todo eso? Sí. Bueno, si quieren elimínenlo también. No lo vamos a necesitar. No necesitamos nada en la vida, ¿no es cierto? Este de aquí todavía no. Entonces pues ahí está. Ya nada más. Entonces sería import numpy a cnp, la cb2, el video capture, todo en while true. O sea, nada más que le salga la imagen en escala de grises y a color RGB, normalito. ¿Sale? A esas dos. Vamos a estar trabajando con ambas dos. Salimos de... Va. Lo de amarillo también, ¿verdad, profe? Eso ya se va. ¿Cuál? Alto amarillo, bajo amarillo. Ah, también eso ya no. Bueno, para este nuevo programa que vamos a revisar, no, ya no es necesario, Isaac. Perfecto. Vale, profe.
Sí. Y nada más esto, el video capture. Si quieren lo elimino todo. Para que no les genere ruido. Listo. Ya nada más quedaría todo esto. Está marcando ahí porque no he utilizado la librería NumPy, ¿no? Pero el objeto de captura de la cámara, una vez que está el objeto de captura de la cámara, tenemos este while true y entonces empieza todo ese proceso. Sale. Una vez entonces que ya tengan esta cosa así, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a sacar de esto una cosa que se llama histograma. Ya lo habíamos entonces nosotros revisado de qué se trataba entonces ese histograma. Pero para este caso entonces vamos a utilizar el histograma que va a representar entonces los niveles de intensidad entre 0 y 255 de cada uno de los píxeles que representa una imagen. Y entonces se va a realizar la suma o el conteo de todos esos píxeles para colocarlos como si se tratara entonces de una gráfica de barras. Si tenemos entonces un nivel de intensidad de 0, vamos a contabilizar cuántos píxeles en toda la imagen tienen 0 y se escribe, ¿no? Y así sucesivamente hasta 255, que sería en blanco, ¿no? Para que se pudiera escribir. Esto entonces, al generar ese tipo de gráfica, vamos a crear como una especie entonces de gráfica de barras, el cual se llama como histograma, ¿no? ¿Va? ¿Cómo calculamos entonces el histograma? Vamos a poner, vamos a poner entonces aquí histograma va a ser igual a cb2.calc hist. ¿Sale? Con eso nosotros vamos a obtener esta parte de los histogramas, ¿no? Para ver la relación que va a tener la cantidad de píxeles se fue la onda. La cantidad de píxeles entonces que representa cada uno de los niveles de intensidad, ¿no? De gris. ¿Sale? Después nosotros vamos a colocar lo siguiente. Ahí está. Vamos a colocar entonces como sus parámetros, en primer lugar, la imagen. Vamos a poner la imagen en escala de grises. Sería la más sencilla entonces ahorita de colocar la imagen en escala de grises, porque eso nos va a proporcionar entonces nada más los niveles de intensidad de esa sola capa de intensidades de luminosidad, ¿no? ¿Va? Sobre toda la imagen va a ser el conteo de toda esa parte. Después le vamos a poner estos parámetros que están aquí. ¿Sale? Entonces, la función esa de calcHist, tenemos que meter entonces la imagen, el número de canales. Vamos a ponerlo aquí entonces como número de canales. Pues entonces, por eso estoy poniendo cuántos canales voy a meter aquí. En este caso va a ser 0. Que va a representar entonces al único canal que contiene entonces esta imagen en escala de grises, ¿no? Después
En el caso de que no, como nosotros no tenemos una máscara aquí, o no estamos colocando entonces una máscara sobre toda la imagen, vamos a colocar entonces, aquí vamos a ponerle máscara, vamos a colocar ninguna, porque queremos ver entonces toda la imagen completa, queremos analizar entonces todo el histograma de toda la imagen, ¿no? Posteriormente entonces vamos a requerir de 255 pues niveles, ¿no? Todos esos que se van a encontrar en el eje X. Vamos entonces a estar revisando 256 niveles, perdón, valores entre 0 y 255, ¿no? Y finalmente entonces el intervalo de esos niveles, que va a estar entonces entre 0 y 255. Listo. Pero recuerden entonces aquí que Python siempre trabaja desde 0 hasta n-1. Ay, esta cosa me choca que no deje ver. Entonces, como está trabajando desde 0 hasta n-1, nosotros tenemos que ponerle aquí de 0 a 256 para que me tome este intervalo desde 0 hasta 255. El último valor ya no lo va a tomar. ¿Va? Recuerden que Python siempre hace sus cosas bien extrañas. Ahora, ¿qué pasó? Sí, bueno. Bien, profe. Ahora, ¿por qué hicieron? Fue mi hermano, profe, está aquí al lado. Perdón. ¿Qué onda? ¿Sale? Entonces sí, más o menos. Sí, profe. ¿Va? Entonces, bueno. Entonces queremos revisar aquí el histograma, ¿no? Voy a ver que luego esto se pone medio pesado. Medio intenso. Va. Bueno, entonces ya tenemos esta parte. Con eso ya calculamos entonces el histograma y se va a ir modificando, se va a ir guardando. Entonces como esa variable que dice calcist, cada que nosotros pues estemos ejecutando esta cosa, ¿no? ¿Va? Entonces ahí está. Tenemos nuestro bonito pollo. Lo movemos como loco. Y finalmente, bueno, salimos y pues no hemos mostrado absolutamente nada, ¿no? Podríamos entonces revisar aquí histograma. Entonces ya nos daría toda esta información. Van a ser los 256 valores que se están almacenando. Déjenme limpiar esto y vamos a buscarlo aquí, ¿no? Son arreglos de flotantes de 32 bits. Entonces aquí tenemos esto. ¿Va? Sale. ¿Qué vamos a utilizar entonces? Aquí se está poniendo medio pesado. Una vez que ya pusieron eso, ahora vamos a poner entonces PLT, ¿no? Como se trata entonces de tenemos que graficar entonces hay unos ciertos datos que estén en formato numérico. Vamos a tener que utilizar entonces el matplotlib.pyplot como PLT, ¿no? Como esa onda PLT.
Que ese es el que estaban buscando ustedes desde la otra vez, creo que Isaac y Carol, ¿no? Cómo trabajar con estas cosas. Sale. Entonces, pues ya lo tenemos ahí. Entonces, ya lo único que necesitamos hacer aquí, una vez que ya se haya calculado, es colocar el plt.plot plt.show y poner aquí histograma. Listo. Hacemos la ejecucización. Ahí está, entonces de ese lado pueden ustedes observar que va cambiando el histograma. Conforme yo vaya metiendo entonces esto, el histograma se va modificando. Tiene más iluminación, menos iluminación, es más oscuro. Si lo oscurecemos totalmente, entonces se tiende a ir hacia los ceros, ¿no? Que si entonces lo tenemos así más claro, esta cosa. Podemos ponerle entonces mucha más iluminación, una iluminación completa para que se viera totalmente blanco, y se va modificando entonces ahí el histograma, que es lo que nosotros estamos observando de este lado. Este más o menos es el histograma entonces que se va generando para ¿cómo se llama? La imagen que tenemos ahí al frente. Ahí está con el pollo y todo, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros teníamos en esta parte? Yo les había comentado sobre esto. Que esta parte de aquí, por ejemplo, nosotros podríamos agarrar y colocar algo aquí en este punto para decir, bueno, todo lo que viene de aquí para acá, que se vaya a 0. Y todo lo que vaya de aquí para acá, que se vaya a 1. Para entonces poder hacer ¿cómo se llama? La segmentación. Como que se tapó su micrófono. Se escucha bien. Ay, ¿no se escucha bien? ¿Ahí ya se escucha? Ya. Ah. Pero lo último que dijo, como cuando empezó a poner la pluma o algo así, no se escuchó. Ay, qué raro. Ay, ojalá en el Twitch no se haya vuelto a dañar. Déjenme ver si sigue escuchando bien. Creo que sí. Va, entonces va de nuez. Les digo, tenemos esta parte aquí y nosotros podemos aplicar lo del umbralizado ahí directamente. Con esto nosotros podemos hacer... Volvió a pasar. ¿Volvió a pasar? ¿Sí me escuchan ahí? Es que cuando empieza a hablar, creo que se pierde. A ver, ahí. Como que se aleja del micrófono. A lo mejor es que sí me alejo del micrófono. ¿Ahí sí me escuchan? Sí, profe. Sí. Va. Entonces Sí, ahí va todo. de nuez. Ustedes pueden hacer entonces esta prueba para garantizar, por ejemplo, que su umbralizado, ya sea en cualquiera de las escalas de color que nosotros tenemos, o inclusive en ¿cómo se llama esto? Se me fue la onda. Las intensidades entonces de luminosidad, ya me estaba alejando. Puedan ustedes entonces encontrar cuál sería su umbralizado correcto, ¿no? Ejemplo, ahí desaparezco al pollo y pues parece que no hay cambios. Pero lo vuelvo a aparecer y aparece por encima de... Me voy a alejar un poquito. Como por el 150, ¿no? Ándale, como por encima de 130, ponle. O sea que está reconociendo el color amarillo, o sea, los picos de color amarillo que hay en la cámara. Sí, pero no solamente los picos de color amarillo. Fíjate, si yo coloco entonces un trapo blanco, también ahí va a empezar a reconocer algunos picos que se van hacia el color blanco. También depende muchísimo esto de la iluminación. Por eso les decía entonces hace ratito, ¿no? O puede ser entonces este trapo de color verde, ¿no? Vean cómo se observa. ¿Sale? Y luego ya lo que tarda entonces en regresar. Ahí tarda muchísimo porque estamos utilizando entonces el Matplotlib.
Y entonces se está creando una nueva figura cada que nosotros estamos, o que se está capturando entonces una ventana. Ahí hay que realizarle entonces algunas otras cosillas para que pudiéramos observar entonces solamente una sola gráfica, o que se estuviera actualizando la gráfica del Matplotlib, y poder observar entonces el histograma en tiempo real. Pero hay que hacerle ahí algunas cuantas modificaciones que quizá después veamos, ¿no? Porque eso tardaría un poquito más. Ahorita lo que quiero que veamos, aparte de todo esto, entonces para el umbralizado y para poder entonces diferenciar entre los diferentes, valga la super rebusnancia, los niveles de color, o en este caso niveles de intensidad, va a ser utilizar entonces esta función del threshold. ¿Va? A ver. Vean, hasta sigue funcionando entonces todavía el Matplotlib. Tarda un rato en que funcione. Ahí sí me escuchan todavía bien. Siento que ahora sí tapé el micrófono. No, pero sí se escucha bien. Va. Bueno, ya se destrabó esta cosa. Entonces, esta parte del histograma, pues sí genera muchas tardanzas. Ya me estoy confundiendo entre MATLAB y Python. Con este tipo de análisis es parecido a lo que hacen en la NASA para checar lo de la luz de las estrellas. ¿En qué frecuencia del qué espectro electromagnético anda? Algo así. ¿Para qué quieren hackear la NASA? No es cierto. No, lo sé de ejemplo. Alguna vez lo vi. Pregunto. Es que quiero hackear la NASA. Me hubieras dicho, quiero hackear la NASA. No es cierto. No, tienes razón. El detalle está en que ellos no solamente tienen una cámara, ¿no? Sino que tienen una cámara con muchos sensores. Por ejemplo, ¿cómo se llama? El telescopio Hubble. Y el reciente, el James Webb, ¿no? El que lanzaron. Estos tienen sensores, o tienen unas cámaras que tienen sensores, por ejemplo, al infrarrojo, al ultravioleta y al visible. Entonces, utilizando ya toda esa información, ahora sí pueden definir, por ejemplo, no solamente incluso la temperatura, por ejemplo, de la estrella, sino también su composición. Cada uno de los componentes entonces que puede tener una estrella va a emitir diferentes longitudes de onda, ¿va? Y como tal, esta parte sí les ayuda mucho a eso, pero no es esto. Aquí nada más estamos revisando intensidad. Para que tú puedas realizar entonces ese mismo proceso, necesitas un espectrómetro y utilizar entonces toda esa cantidad enorme o más bien esos sensores que tuvieran la capacidad entonces de revisar esas longitudes de onda, no intensidad. Eso es diferente. En intensidad estamos viendo, digamos, voy a hacer así el símil muy salvaje, la amplitud entonces de la onda que nos está llegando. Y en el otro caso, con el que ya puedes revisar entonces la temperatura ya más exactamente, o también la composición de la estrella, necesitas revisar entonces ahora la frecuencia de esa estrella. Eso se puede hacer aquí de alguna forma, pero si tuviéramos entonces nada más una cámara con más con un sensor un poco más sensible entonces a varias longitudes de onda, ¿va? Y que no tuviera entonces estos filtros de color y todo eso que le ponen para que pueda revisar entonces el RGB. Pero en esencia con esos sensores sí se puede hacer, pero necesitas realizar otro tipo de procesamiento. Este que nosotros estamos viendo aquí no te va a funcionar, Isaac, para eso. Ok, vale. Muchas gracias. Sí. ¿De qué? Ya hasta me confundí en qué iba a hacer. Ah, sí. Vamos a utilizar entonces la funcioncita esta que habíamos estado revisando, ¿no? Voy a regresar a esta para que la recuerden. No era la de morfología. Jaime ya lo había hecho, pero no con la función. Lo había hecho así a la mala. Como siempre hace todo. ¿No, Jaime? No me
de que tanto. Ay, ay. No, es con esta de threshold, ¿no? Entonces vamos a agarrarla. La copiamos. Va a pasar aquí a la cámara. Bueno, ahí está para el cálculo del histograma, ¿no? Ya lo estuvimos revisando, entonces a lo mejor ahí se podría crear. Entonces vamos a tomar ahora la imagen, ¿cuál? La imagen en escala de grises, ¿no? Que la llamamos gray, ¿no? Vamos a utilizar aquí entonces ese umbral T. Ahorita más o menos como estuvimos viendo, más o menos como en 130 es donde podemos ver al pollo, ¿no? Este va a ser mi valor máximo, 255. Recuerden entonces que esos son el máximo de niveles que podemos observar. Y aquí le vamos a revisar entonces esto como trash binary, ¿no? Vamos a convertir entonces nuestra imagen en una imagen binaria entre 0 y 1. Y todo lo que esté por debajo de mi umbral se va a ir a 0. Y todo lo que esté por encima se va a ir a 255, ¿no? Pues vamos a crear entonces esta imagen que se llama Novak Djokovic umbral. Y la ponemos aquí. Listo. Hacemos la ejecución. No voy a mostrar ahora el histograma, ya lo comenté porque si no se tarda muchísimo. Ya observaron entonces que se queda hasta mucha información guardada en la memoria. Entonces ya tenemos aquí la escala de grises. Yo no sé por qué me hace esta cosa. A ver. Está la escala de grises, está esta RGB, escala de grises y esta, fíjense, ese es mi umbral. Ya queda bien loco, ¿no? Entonces está en 130 y ahí está el bendito pollo. Este parece como en estilo Sin City, ¿no? Esta de umbral la podemos utilizar como en el caso del HSV como una máscara para que podamos mostrar, por ejemplo, la imagen en RGB. Pero aún así nuestro umbral como que no está funcionando muy bien, ¿no? O sea, ya hicimos experimentos, más o menos revisamos que estuviera en 130. Y ya, lo checamos. Entonces también ahí tenemos la mano. Parece que funciona bien, ¿no? Pero ¿qué pasa entonces si iluminamos mucho? Si quitamos la luz. Me voy a alejar tantito. Ahí entonces ya estoy oscureciendo un poco. Ahí estaba entonces oscureciendo un poco. Aquí. Hacia la luz que le daba la cámara. Y entonces pues el pollo ya no se alcanzaba a observar, ¿no? Fíjense, eso que acabo de hacer nada más es mi simple mano cubriéndole entonces la iluminación. Perdemos entonces ahí al pollo, ¿va? Mira, Isaac, por ejemplo, este es un láser, estoy usando aquí un láser que es ultravioleta y si lo apunto aquí a la cámara casi no se alcanza a ver, pero por ejemplo en el umbralizado sí lo puedo detectar porque es mucha intensidad, entonces está reflejando una intensidad bastante fuerte que la cámara sí alcanza a distinguir, pero nuestro ojo a lo mejor la ve muy muy pequeña, porque se trata entonces de un láser que está cercano ya al ultravioleta. Entonces ahí por si quieren tener un detector de láser, por ejemplo, con esto lo pueden hacer, ¿no? No es tanto porque el mismo hecho de que es luz hace que sea más cercano a uno, ¿no? Exactamente, es una iluminación muy alta. Por ejemplo, podríamos hacer que esto revisáramos por encima de 240, ¿no? El umbralizado o el valor del umbral lo ponemos a 240. Entonces ahí va la ejecución de todo eso y ahí está. Nuestro valor umbral, ¿qué es lo que está haciendo? Pues ya no observamos absolutamente nada, de hecho. Pongo el pollo y no pasa absolutamente nada. Pero le doy a esto y ya se empieza entonces a marcar. Es luz. Tiene razón ahí Imanol. Entonces esa luz, como es ya más cercano a 255, ya se alcanza a distinguir. Inclusive vean que se logra distinguir esa parte entonces de que la luz no es completamente un punto. Ahora si yo ilumino más, ahora sí ya empieza a aparecer, ya tengo ahí una iluminación. Inclusive si ilumino al pollo directamente,
más o menos ya se alcanza a distinguir, y sobre todo la parte en donde se refleja bien, ¿no? El pollo. Ahí está la cámara, por ejemplo, ahí está entonces la iluminación. Con esas cosas nosotros podemos jugar con los umbralizados, ¿sabes? Pero muchas veces entonces, como ya se pudieron observar, bueno, nosotros podemos detectar ahí la luz con esta parte, con esto de los umbralizados, ¿va? Ay, perdón, entonces, pues no hay ningún problema, eso nos funcionaría bien. Pero ¿qué pasa con entornos donde no queremos que se altere la iluminación, o donde esa iluminación no se debe de ver tan alterado? Esto lo llamo entonces, o yo lo puedo llamar como una umbralización global, o estática. El valor del umbral se queda total y completamente estático, ¿no? ¿Sale? Pero existe otro, que es la umbralización por Otsu. Esto de Otsu entonces fue desarrollado por este bonito japonés. Sí, sobre todo bonito. Por esta persona. Déjenme ver cuándo fue eso. Pero también fue como en los años 80. ¿Era bonito? No era bonito. ¿Qué pasó, Imanol? ¿Qué pasó, Imanol? El profe dijo, yo qué. Va, este método, o el método del valor del umbral de Otsu, que no era bonito, fue desarrollado, déjeme ver cuándo, por Nobukoji Otsu en 1979. Fue antes de los 80, bueno, un poquito antes, ¿no? Que utiliza algunas ciertas estadísticas para encontrar este problema del umbralizado de Otsu. ¿Por qué? Porque puede ser entonces que se vea afectada la imagen por ruido, la iluminación también sea cambiante dentro de un cierto intervalo. O sea, la iluminación no puede ser así. Este método no va a funcionar si apagamos totalmente la luz o metemos la imagen en iluminación solar, ¿no? A mediodía. No, tiene que ser nada más un intervalo de funcionamiento, entonces, más bien de intensidad de luminosidad bastante accesible, ¿no? No es que no esté tan brutal. Entonces, esta cosa de aquí ya lo tengo en un videíto explicado. Ahorita se los envío. Viene bastante bien explicada, y es de los videos más vistos en mi canal, para que vean. Donde viene esta cosa del umbralizado de Otsu. Parece ser que sí me salió bien esa explicación, en donde se ve el método estadístico. El método es bastante sencillo, no está tan complicado. Entonces lo que sí se requiere entonces ahí de un ratito entonces para explicarlo, y bueno, ya lo tengo en un video y que parece que sí quedó bien. Entonces se los comparto. Ahorita déjenme buscarlo, ¿no? Y mediante ese método estadístico, aquí está. Mediante ese método estadístico, ¿por qué demonios no me lo muestra? Me lleva. Espérenme, ahorita dejen que... porque esta cosa está muy lenta. Ahí. Bueno. Pueden observar, pueden escuchar que tenía ahí música cuando lo estaba haciendo. Entonces, este método estadístico nos ayuda entonces a encontrar el valor óptimo que pudiera entonces segmentar, o ayudarnos a segmentar, o a umbralizar más bien, un objeto, entonces a diferencia entonces de su entorno, ¿no? Se los comparto entonces aquí en el chat de visión. Espérenme tantito. Aquí debajo donde nos pusieron los personajes de... ¿cómo demonios se llama? Playground, ¿o cómo era? El de Uniqua. Son los Backyardigans. Playground, ¿por qué dije? Bueno, ahí está, ¿no? Entonces lo del método de Otsu. Aquí viene entonces toda la explicación, esta estadística de cómo se realiza. ¿Cómo se va a llegar a operar entonces aquí directamente en iba a decirles coronavirus, en el Python, ¿no? Entonces vamos a tener aquí cb2.trash binary.
y le vamos a añadir entonces, bueno, en una vamos a quitarle entonces aquí el umbral, vamos a poner el umbral a 0. Y aquí le vamos a decir entonces que aparte del trash binary utilice cb2.trash-otsu. ¿Sale? Y esto lo vamos a poner a Nova 2. ¿Va? Entonces vamos a añadir esta línea al código. Debajo de esta la umbralización global o estática vamos a poner esta umbralización por el método de Otsu. ¿Cuál va a ser el único cambio que vamos a manejar? Entonces este 0, el valor umbral, el valor umbral lo vamos a dejar a 0, no lo vamos a tomar. Vamos a mantener entonces el valor máximo con el que estamos, al que nosotros queremos llegar, que es 255. Y ahora en esta parte, aparte del cb2.trash-binary, le vamos a sumar o le vamos a incluir este otro, ¿cómo se llama? Esta otra constante que va a ser cb2.trash-otsu. ¿Sabes? Con eso ya le estamos indicando entonces que se trata de una umbralización por Otsu, ¿no? ¿Sale? Y ahora le añadimos entonces umbral de Otsu. Este va a ir calculando dependiendo entonces de la imagen y por el histograma, por el que nosotros estuvimos calculando aquí, cuál sería el valor ideal para separar entonces entre diferentes conjuntos de intensidades de píxeles. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos Otsu calcularía que lo ideal sería más o menos en 130 para separar esto de esto. Déjenme ver algún otro que esté más marcado. Bueno, entonces en todos estos creo que nos marcaría esos valores, ¿no? Por ejemplo, ya estaría un poquito más complicado. No sé hasta dónde el método de Otsu colocaría el umbral para hacer la separación entonces entre las diferentes intensidades de iluminación, ¿no? Pero quizá encuentre que al tener estos dos y estos dos picos, o en algún punto entre estos picos, se pudiera colocar entonces el umbral por esta zona. Igual más o menos como en 130. Pero mucho bla bla bla, mucho bla 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 y pocas nueces. Entonces le vamos a incluir aquí este umbralizado por Otsu. El binary. Ajá, mantenemos esto a 0. Y vamos a mostrarlo. Bueno, ahí mantuve el umbral. Espérenme, déjenme modificar porque mantuve el umbral 240. Más o menos habíamos calculado como 130, ¿no? Nosotros para segmentar. Ahí está. Ahora sí ya lo regresé a 130 y voy a ejecutar, ¿no? Ahí sí se alcanza a escuchar a la altura en que estoy. Sí, profe, se escucha bien. Sí, profe, sí, bien. Sale, gracias. Entonces ahí está el umbral de Otsu, el nivel de grises. Y ahí está entonces las dos umbralizaciones. Parecen exactamente las mismas. Pero vean la diferencia. Acabo de poner la mano y ese es el umbralizado entonces que tengo con 130. E inmediatamente entonces Otsu calcula que el umbral adecuado entonces para detectar aquí la mano. Fíjense, incluso ya lanzándose hasta acá, empieza sí logra hacer la detección entonces de los diferentes objetos, ¿no? Tenemos aquí al pollo. Y en este caso, por ejemplo, no me está segmentado. En el umbral de 130 no me está segmentando bien la boca, ¿no? Que podrían decirme, bueno, está correcto, ¿no? Porque quiere usted segmentar nada más al puro pollo, la cosa amarilla. Pero qué tal que yo quiero mantener entonces como mi conteo entonces de contornos para que me detecte nada más el contorno del pollo en particular. Entonces utiliza eso y con Otsu, con el que está de este lado, entonces pueden observar que detecta o segmenta bien el contorno del bonito pollo ¿no? Este sí es bonito y menor. Me alejó del micro, profe. ¿Me alejé del micro? ¿Y por qué me contestaste tú si te pregunté a ti? No sé ni qué me preguntó. Ah, solo
Hable. Otra vez me alejé, perdón. Bueno, entonces ahí está, fíjense. Ahí está la diferencia entre Otsu y el umbralizado que sea estático, ¿no? Puede ser entonces que las condiciones de iluminación se modifiquen. Les digo, se pueden llegar a modificar dentro de un cierto intervalo. Tampoco exageren mucho con la umbralización. Entonces, al obtener este umbralizado directamente sobre una de las capas, entonces que sería la de nivel de gris de esto, entonces ustedes pueden hacer el umbralizado sin ningún problema y manteniendo entonces la iluminación. Va a encontrar, perdón, el umbralizado, el valor del umbral adecuado, Otsu, para poder entonces separar los diferentes objetos que se encuentran en una imagen. Por estadística, entonces, de cuántos objetos tienen ciertos niveles de intensidad de luminosidad. Este umbral, el de Otsu, es movible. O sea, se va calculando con cada momento que yo voy tomando una imagen. El de acá, el umbral entonces que nosotros pusimos a 130 es fijo. Ese ya no se mueve. Entonces fíjense, por ejemplo, aquí Otsu sí detecta más o menos, sí logra o permite entonces que se detecten cada uno entonces de los iconos que se encuentran en el monitor. Si yo cambio las condiciones de iluminación, todavía se siguen manteniendo más o menos esto así. En algunos casos pues sí se podrán dar cuenta que funciona mejor entonces el umbral global que el Otsu. ¿Sale? Para ello muchas veces lo que se recomienda también es realizar entonces esto. ¿verdad? Usar como siempre un filtrado de tipo gaussiano para hacer entonces que la imagen se vea un poco más borrosa, la iluminación se mantenga entonces más homogénea. ¿Sale? Entonces aquí vamos a poner entonces que el valor de la desviación estándar sea 0. Tenemos 5,5, va a ser entonces una matriz de 5 por 5 y aquí vamos a meter la imagen, ¿va? Entonces este es el filtrado gaussiano. Podemos ahora aplicar Otsu más filtrado. Entonces a este vamos a ponerlo entonces como Nova 3. Y a este entonces lo vamos a poner como el blur. ¿Va? Y aquí entonces nada más lo único que voy a hacer es mostrar umbral Otsu más gaussiano. ¿Va? Para que tengamos entonces todo eso. Voy a quitarle eso, ¿no? Ay, perdón. Se me movió. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo único que hice? Le puse entonces a esta imagen en escala de grises. Le puse entonces un filtrado gaussiano de una matriz 5x5 con desviación estándar de 0. ¿Va? O con varianza más bien de 0. Y después entonces a ese le aplico el umbralizado de Otsu para mostrarlo. Entonces ahí tenemos el valor umbral, que sería el valor umbral. Este es el gaussiano. Tengo que hacerlos un poco más pequeños para que se observe. Entonces, vean. Como que se ve con menos ruido, ¿no? Sí, se va a ver con mucho menos ruido, exactamente. Aparte tenemos por eso me gustó esta cámara, porque está bien ruidosa. Marca entonces mucho ruido, va a tener entonces ahí muchos puntitos, ¿no? Empiezan a aparecer ahí como que muchos puntitos en la imagen, como ven la de atrás. Entonces esto, el filtrado gaussiano le ayuda a quitar entonces esos ruidos, esos puntitos que van apareciendo entonces en la imagen. Dice entonces, o colocan aquí como siempre dicen en la literatura del procesamiento de imágenes, que se suaviza la imagen, ¿no? Entonces este proceso de suavizado de imagen
le quita entonces el ruido y ya se ve más, o más concreta, ¿no? La imagen. Inclusive entonces ahí de las manos. Algo así al estilo Sin City, ¿no? Va, entonces ustedes pueden probar esta parte del umbralizado gaussiano para encontrar el umbralizado gaussiano, perdón, el umbralizado de Otsu, para que de manera automática, en donde nosotros hemos estado utilizando en los programas, en donde nosotros hemos estado utilizando valores de umbral, ustedes lo puedan aplicar con esto y que sea un poco más inmune a la iluminación y al ruido proveniente entonces de esta misma o de efectos que están en la cámara. Ahora sí, Isa, como dices, entonces todos estos procesos, por ejemplo, que llega esta información a los telescopios de la NASA, el Hubble o el James Webb, entonces va a llegar a veces con mucho ruido esa información. Se puede aplicar entonces este tipo de filtrados, ¿no? Para eliminar el ruido. ¿Por qué? Porque pues el mismo entorno, bueno, la misma imagen, entonces pues va a tener diferentes radiaciones, ¿no? Después, aparte de todas estas radiaciones, pues el mismo entorno entonces puede llegar a afectar a los sensores de las cámaras y posteriormente entonces lo que se envía a la Tierra pues también puede ser susceptible a ruido, ¿no? Que pueda ir ingresando entonces información no deseada. Entonces lo que llega acá se tiene que hacer un filtrado para que se pueda apreciar perfectamente. Se ve bien macabro, ¿no? Como la imagen, profe, de si ha soñado con este hombre. ¿Cómo? Así se ve. ¿Cómo? La imagen de si ha soñado con esta persona. Ándale. Algo así. ¿Has soñado con esta persona? Ajá, algo así. Con este pollo. ¿Has soñado con este pollo? Eso ya se puede malinterpretar de muchas formas, Imanol. Es más, vamos Me a ver. alegra saber que es un pollo. Yo sí soy un ¿Qué? No te ayudes, Armando. Bueno, ahí está, miren, el umbralizado de la imagen de Jaime. Miren, con el umbral básico se ve mucho mejor que con Otsu. Así suele pasar luego, ¿eh? Dicen, es que Otsu es lo mejor y lo mejor de lo mejor, pero no. Fíjense, inclusive con el gaussiano, para no eliminar algunos detalles, se ve mucho mejor y podemos inclusive aquí segmentar mejor a Armando y a Isaac. A ver, vamos a ver. Sí, mira, te podemos segmentar de la imagen. Se ve bien chido. ¿Sas? Entonces ahí está. Entonces estamos utilizando estas cosillas del umbralizado de Otsu. Porfa, chequen ese video donde viene la explicación. Se hace de alguna manera estadística. Inclusive ustedes lo podrían programar aquí en Python si no llegaran o tuvieran que utilizar entonces ese umbralizado con alguna otra aplicación, ¿no? Por supuesto que ya está el umbralizado de Otsu que se está utilizando aquí, pues ya está perfectamente bien depurado, ¿no? Entonces ya no debe de tener ningún problema. ¿Sale? ¿Va que va? ¿Tenemos alguna otra pregunta con esto? Profe, si pusiéramos en la función de threshold, pero en la que sí se aplica el Otsu, por ejemplo, de 100 a 200, en vez de 0 a 255, el umbral nada más lo podría poner entre esos valores. Exactamente. Mira si se dio cuenta, perfecto. Sí.
cuando ya estás utilizando entonces aquí Otsu, en lugar de estar trabajando con estos, como umbral y como valor máximo, ahora se va a tratar entonces de donde tú quieres aplicar Otsu en tu valor mínimo y en tu valor máximo. ¿Sabes? Entonces, por ejemplo, déjame ver. Por ejemplo, que quisiéramos entonces entre 150 o no, entre 0 y 100, por ejemplo. A ver, los valores que sean muy oscuros. Dejen que corra esta cosa. Y sí, tiene razón. Entonces, ahora fíjense lo que ocurre con esta cosa. Este es el umbral de Otsu, pero le aplicamos entonces el umbralizado gaussiano. Y empieza a trabajar de una manera diferente. Entonces, realmente ya lo que estamos haciendo aquí... No es cierto, estoy todo drogado. Algo pasa aquí. No, realmente entonces lo que estás diciendo es que este es el valor al que tú vas a enviar, el valor máximo. Entonces, en lugar de que te mande a 255 los datos, te los envía a 100. A 100, ajá. Entonces, por eso se ve ese nivel de gris. Ajá. Sí, ya no tienes una umbralización entonces entre 0 y 255. O más bien 0 y 255. Sino más bien sería 0 y 100. ¿Sale? Ok. Y para acá va a pasar exactamente lo mismo. Entonces ya se va a convertir entonces en tu valor mínimo. Ay, sí se alcanza. Oigan, alguien podría ayudarme ahí en Twitch porque se alcanzó a escuchar un shhh. Entonces no sé si se sigue escuchando porque les digo que la otra vez se murió esa cosa. Empezó a escucharse puro ruido. ¿Nadie? Bueno. Sí, se sigue escuchando bien. Ah, sí, escucha bien. Ah, bien, entonces, gracias. Sí, va un poquito atrasado, pero va. Ah, eso siempre. Sí, siempre va atrasado entonces en el Twitch. No sé por qué, Vale. ya le quité que debe de ser a la misma velocidad o a lo mismo, ¿cómo se llama? ¿Cómo se le llama esto? Que no haya un retraso, porque le puedes poner ahí un cierto retraso, pero aún así existe. No sé por qué. Debe ser porque está utilizando ahí directamente el OBS Studio. Más bien no se está enviando directamente la transmisión por el canal de Twitch, ¿no? Digamos, como en el Discord, sino que se está utilizando un tercer programa, que sería el OBS, para enviarle los datos. Sí, creo que también tiene que configurar en el OBS eso de que tenga baja latencia. Sí, ya le puse eso de baja latencia y no le viene valiendo gorro. Bueno, entonces también por ejemplo pueden ustedes colocar aquí el Trash Binary Inverse y entonces para esto de la umbralización y ya nada más entonces la umbralización se las va a dar invertida, ¿no? O sea, lo que antes estaba en negro ahora va a estar en blanco y así, ¿no? Ahora el pollo es negro y los ojos son blancos. Entonces, ¿ha soñado usted con esta persona o con este pollo? Vean, eso se ve loco. Porque uno se ve negro, el otro blanco, el otro negro, el otro blanco. Prof, en esta materia vamos a usar el CBSOM. ¿De qué me hablas? Una librería. No te alcancé a escuchar, Jaime. Como que se cortó. Sí, igual vi que se está yendo a mi internet. Ah, ya. Sí, me sigues escuchando. ¿Cuál librería me dijiste? Es CB Zone. Para... De zona. Ah, zona. Creo que así se llama. El CB Zone.
fíjate. Órales. Mira, no había revisado bien esa librería. Dice que se puede utilizar para entonces cosas de visión por computadora. CV Zone, sí, CV Zone. Media Pipe Libraries. Sí, tiene bastantes cosillas bien interesantes. No, pues tiene un montón, ¿eh? Sí, Ahí, ya. o sea, Sí, ay, sí, se me está yendo mi internet. sí. Es que ahí podían como que detectar la mano, o la cantidad de manos que quieras, e indicar si estaban levantados ciertos dedos o así. Ajá, Ajá. justo eso. Sí, la que estoy poniendo entonces aquí. Sí, miren. También entonces, por ejemplo, el reconocimiento de cara. Para saber entonces si se trata de un rostro o algo así. Si es entonces el seguimiento de manos. Estimación de una pose. Wow, les detecta entonces todos los puntos adicionales de una cara. Uf, es que eso es, bueno, todo esto de aquí, Jaime, se puede hacer también con el OpenCV, no hay ningún problema, pero sí tienes que utilizar algunas otras cosas adicionales. Y también entonces ir realizando un poco más de programación, porque aquí al tratarse de una librería, pues ya nada más mandan a llamar entonces algunas de sus funcionalidades. Que también la OpenCV, ¿no? Como ya se han observado, pero Sí, yo creo que hasta esa misma librería utiliza CB2. de hecho, mira, o sea, tienes que importar entonces CB2 Ah, también sí. para utilizarla. Porque bueno, estás manteniendo el video capture, se jala aquí el video capture y ya después entonces le aplicas las cosas estas, ¿no? Del post detector o algo así. Órales. Está buena, ¿eh? No había escuchado bien de esta librería, Jaime. Es que todo ya más o menos lo tenía trabajado en el OpenCV. Pero pues cada vez van sacando más cosas en esta onda. Esto es lo interesante y lo malo de esto. A cada ratito Con eso ahí van, se hace más simple la acción de las manos, ¿no? van sacando más cosas. Con una Sí, línea. sí, ya vi, son con una línea, se pasan de lanza. Ahora por eso entonces, Jaime, ¿qué crees? No, prof, ya se acabó la clase. Está Ya bien, sí, vámonos. ya se Dieron acabó. muchas ideas hace rato al profe ya no, yo creo que Creo así que se le estamos está bien. yendo la señal, profe. Se le está yendo la señal. Sí, creo que sí, profe. Nos vemos. No están agarrando señal. Bueno, está bien. Entonces, bueno, ya no hay bronca. Voy a estar revisando entonces también esta página. Tiene mucha información también para ver cómo se podría trabajar con todo esto. Finalmente lo que necesitan ustedes ir aprendiendo. De todas maneras, o sea, todavía me estoy saltando un montón de cosas porque porque esto ya viene en las librerías del OpenCV. Entonces, pues ahí está un poquito más sencillo. Pero aquí lo están haciendo todavía más fácil. El detalle es que sí necesitamos ir viendo algunas cosas básicas para que las vayan entendiendo y sepan entonces cómo armarlo. Ya les dije, esto parece como un Lego, pero también necesitamos las instrucciones previas y el entrenamiento previo para saber cómo irlo acomodando, ¿no? Pero está bueno, ya pondremos ahí a Jaime a trabajar. Órale, está bien, Ah, entonces parece bien. ahí le sacan la información entonces a Jaime, ¿va? ¿Cuál info? ¿Cuál info? Ahí cuando les deje entonces ya los últimos programas, que Jaime se los pase. Ah, Sí, el de las imágenes cortadas. ese mero. Está bueno. Bueno, entonces, Ah, entonces sí se va a hacer. claro que sí, pues para eso vamos. Ya nada más faltaba esto y me falta otra cosilla más y ya podemos empezar con lo de la detección de manos. Pero ya me acabas de tirar en una línea toda una clase, Jaime.
No, yo pensé que la conocía, Pro. No, no había escuchado. Yo sabía ya de varias cosas que se pueden utilizar con el OpenCV y que le han ido añadiendo y con otra que se llama PIL, pero esta no la conocía. Así estamos bien, porque si ponemos esa librería, pues no va a tener caso, no vamos a aprender mucho. Exactamente. Bueno, ya después, ¿no? Ya cuando empiecen a hacer programas un poco más complejos, a lo mejor sí. Sí, para hacerlo más rápido, ¿no? Ajá, Más para simple, hacerlo pues. más eficiente. Sí, pero pues ya van a saber qué es lo que están haciendo y cómo manejarlo. Está bueno. Entonces, detengo aquí la transmisión en Twitch.